El objetivo es ambicioso, lo saben, alcanzar un parque de 5 millones de vehículos eléctricos, nada más y nada menos que pasado mañana, en el año 2030. Nos estamos empeñando en vender vehículos eléctricos y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata para hacer la transición de forma ordenada y sacar los motores de combustión viejos por motores de combustión nuevos y a ir poco a poco transitando hacia las emisiones cero. Estas dos personas que acabamos de escuchar decir cosas tan inteligentes representan las opciones realistas de gobierno en España y, por tanto, o son o aspiran a ser el máximo responsable de la política de movilidad y de transporte en nuestro país. Eso sí, tutelada por la Unión Europea. A quien vemos ahora es el CEO o director general del grupo Stellantis, la unión entre Fiat y el grupo PSA, el señor Carlos Tavares. En uno de sus discursos, imitando los gestos y escenografía de los políticos, establece varios objetivos para el año 2030. ¡Qué casualidad! El discurso, sin duda, es un brindis al sol, donde la palabrería intenta solapar cualquier tipo de visión realista de una Europa en graves problemas en la industria del automóvil. Sin ir más allá, esta semana se conocía la posibilidad de que Volkswagen anuncie despidos en Alemania y cierre varias fábricas. Sin embargo, se sigue manteniendo como irrenunciable el beneficio empresarial, antes que la fabricación de vehículos duraderos y asequibles. En este vídeo vamos a intentar desmontar estas afirmaciones por parte de quienes, en mi opinión, son los principales responsables de que el mercado esté así y de la crisis automovilística que parece que enfrenta Europa sin remedio. Así que vamos a comenzar con nuestro presidente. El objetivo es ambicioso, lo saben, alcanzar un parque de 5 millones de vehículos eléctricos, nada más y nada menos que pasado mañana, en el año 2030. Y se queda tan tranquilo después de estas palabras el don Pedro Sánchez. Me sorprende la falta de humildad con el pasado mañana, pero no nos vayamos a 2030, vamos a ir a 2024. El coche eléctrico sigue teniendo problemas para ser masivo, principalmente el precio. La factura media de un vehículo eléctrico es cercana a los 35.000 euros. Si nos vamos a la distribución salarial en España, la realidad es que esa cifra coincidiría más o menos con el 25% de los asalariados que mejor pagados están. Es decir, suponiendo que lo razonable es destinar un año de salario bruto a la adquisición de un vehículo, este 25% del mercado superior sería unas 250.000 unidades. Sin embargo, los eléctricos puros solo fueron 50.000 unidades vendidas en el año 2023. Podemos decir que el coche eléctrico convenció a una de cada 5 personas que podían permitírselo. El segundo, pues la burocracia. En España hay ayudas y son cuantiosas. El problema es tramitarlas y que todos los documentos estén correctamente realizados. Para recibir dichas cuantías, en el mejor de los casos, se suelen pagar meses después de adquirir el vehículo y en el peor, pues años o directamente no recibirlas. Esto y que además no hay desgravaciones fiscales totales en cierto tipo de ayudas. Esto sin duda afecta al coche eléctrico. Y después, pues está el tema de la infraestructura. No solo el tema de los cargadores, sino el tema de la vivienda en este país, la cual tiene su propia crisis. La mayoría no vivimos en unifamiliares americanas con garajes para un Mustang, ni cocinas con islas donde hay una jarra de zumo de naranja y unos huevos con bacon. El coche eléctrico tiene muy difícil su implantación en los barrios populares de las ciudades españolas, donde si ya de por sí no hay aparcamiento, imaginaros encontrar un cargador libre, que seguramente Iberdrola no nos lo proporcione gratis. Déjame en los comentarios si crees que pasado mañana, como dice nuestro querido presidente, vamos a tener 5,5 millones de coches eléctricos. La verdad es que, como no cuenten los patinetes eléctricos, no sé yo. En fin, vamos a mirar hacia el otro lado y a escuchar lo que nos dice el líder de la oposición. Nos estamos empeñando en vender vehículos eléctricos y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata para hacer la transición de forma ordenada y sacar los motores de combustión viejos
por motores de combustión nuevos y a ir poco a poco transitando hacia las emisiones cero. Mi asombro no deja de crecer porque este señor viene de Galicia. Es una tierra con afición a los coches increíbles, rallies, mucho clásico por allí, fábricas, pero se ve que a este hombre le gustan mucho más los barcos. Simplemente voy a pasar por alto el cuestionar el conocimiento que tendrá para afirmar esas cosas con tanta rotundidad y vamos a irnos a la clasificación que tiene la DGT para ordenar los vehículos según los niveles de contaminación. Esta clasificación a mí personalmente no me gusta, pero va a servir para desmontar al señor Feijóo, que parece más preocupado por cambiar su color de pelo antes que por hablar con propiedad. Resulta que hay muchos coches baratísimos, con 20 años, con 25 o casi hasta algunos, que cumplen con las mismas especificaciones que a los que hoy en día usan solamente motor térmico. Este modelo de Seat Ibiza que veis en imagen, si tiene los motores 1.4 AUA o BBI, que podéis consultarlo en la ficha técnica si tenéis uno, cumplen con la normativa de emisiones Euro 4, siendo merecedores de la pegatina C, la misma que un vehículo de gasolina con motor solamente térmico de 2021, por ejemplo. Hay que ver cómo ha cambiado Volkswagen, que antes se adelantaba a la normativa en varios años y ahora tiene unos problemas pues bastante importantes. Para los que busquéis un coche muy barato y tengáis que entrar a las grandes ciudades, ahí tenéis una alternativa al patinete eléctrico que quiere imponer Sánchez o a los ultra carísimos vehículos nuevos pero ligeramente menos contaminantes que dice el señor Feijóo. La verdad es que es muy duro que quienes decidan las normativas con respecto al automóvil hagan de la ignorancia una certeza, pero es que la industria tampoco está muy lejos de la inutilidad política. El grupo Volkswagen es posible que cierre varias factorías y despida a miles de trabajadores, debido al fracaso de la gama eléctrica y principalmente a que el europeo medio ha virado hacia otras opciones más económicas. Sin embargo, quieren mantener el beneficio a toda costa, cosa que será solo posible si la reducción de costes hace mella en los propios coches, constatando aún más que en algunos aspectos un Golf actual es una involución con respecto al mismo modelo de hace 15 años. Ayer decía Juan Francisco Calero que Volkswagen seguía haciendo buenos coches, pero eso hoy en día no significa nada. Es más, no ha significado nada prácticamente nunca. El Rover 75 era un buen coche, el Daihatsu Terios era un buen coche, incluso en el grupo BAG el Audi A2 era un buen coche. El Ineos Grenadier probablemente sea un gran todoterreno que no venda casi ni una unidad en España. Un buen coche no significa un coche rentable. La movilidad individual en Europa se ha basado en coches asequibles en los últimos 70 años. Y quien nos trae esos coches ahora en su mayoría son, por ejemplo, los Dacia y los fabricantes chinos. Stellantis quiere reaccionar, pero la crisis europea del automóvil parece agravarse cada semana y el salario del señor Tavares, de más de 30 millones de euros, no parece justificarse. ¿Os acordáis de los Citroën cuando se anunciaba con 400.000 pesetas de descuento? Ahora ya casi no hay anuncios de coche y mucho menos anuncios con este tipo de descuentos. En fin, luego te echarán la culpa a ti de que no te compras un coche nuevo, de que eres un terrorista ambiental. Tú que has visto que el dinero cada vez vale menos, mayoritariamente por decisiones tomadas por ellos. Sinceramente, no eres el culpable. Los responsables son ellos, que aparquen el Falcon, el coche oficial, o que se baje el sueldo un 90%, como es el caso del señor Tavares, que seguramente si ponen los Citroën eléctricos, por ejemplo el C3, a 10.000 euros, aunque tengan una autonomía de 250 kilómetros, venderían muchos más. Pero el problema es que los políticos quieren que vaya en patinete y Stellantis quiere que te compres un Fiat Panda a 20.000 euros. Todo esto, en mi opinión, ni tiene sentido, ni es más ecológico, ni da más libertad, pero lo que cada vez queda más claro es que no es el futuro. Y si quieren imponernos ese futuro, el futuro va a ser bastante negro. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que tarde o temprano los políticos reflexionarán, los fabricantes de coches reflexionarán y volveremos a una cierta normalidad? Y lo que os digo siempre, disfrutad de los coches que no los quieren quitar. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal, ya somos prácticamente 1.700 suscriptores y seguimos con la ilusión y voluntad de seguir creciendo. Nos vemos pronto.